Ejercicio 2, tenemos un barco que zarpa una isla del Atlántico, navega 100 kilómetros, 125 kilómetros con rumbo al noroeste, 135 grados respecto al este, hacia otra isla. Luego, 217 kilómetros hacia el este, para llegar a otra isla. Bien, ¿en qué dirección o ángulo respecto al este y a qué distancia se encuentra en ese momento el punto de partida? Ok. Vamos a hacer un sistema coordenado X. Bien. Primer punto de partida, o sea, el barco hizo 135 grados. Así, un vector cuya longitud representa 125 kilómetros, bien, en dirección de 135 medidos desde el este, o sea, estamos para ese lado. Todo esto tiene que ser 135 grados. Bien. Luego de esto, hizo 217 kilómetros hacia la derecha. Entonces, ¿en qué dirección, ángulo medido respecto al este, y a qué distancia se encuentra en ese momento del punto de partida? O sea que finalmente, o sea, si nosotros trazamos el vector desde el punto de partida al punto de llegada, el barco hizo esto. Entonces, a mí me están preguntando respecto al movimiento resultante, estamos, ¿qué ángulo forma respecto al eje X? Bien. Y bueno, ¿a qué distancia se encuentra dicho punto? Estamos. O sea que básicamente hay que sacar también la longitud del vector naranja que corresponde al vector resultante. Nosotros ya sabemos que este vector de acá, como representa el primer desplazamiento, los 125 kilómetros, esto es 125. El segundo, el de los 217, es este de acá. Bien. Ahora, ¿nosotros qué más sabemos? Todo esto era 135. Bien, entonces, una forma de trabajarlo, que en realidad te lo impone justamente el ejercicio, es utilizar el método de las componentes. ¿A qué se está refiriendo con esto? Tenemos dos desplazamientos, el de 125 y el 217. Entonces, si nosotros descomponemos el primer desplazamiento, tendríamos, ¿qué cosa? Una componente horizontal, así, bien, y una componente vertical así. Si todo esto era 135 grados, acá precisamente me quedaron, ¿qué cosa? Yo todo esto sé que tengo 90. Bien, entonces si el completo es 135, es como que le agregué 45 más, o sea, todo esto es 45 grados, como así todo esto también es 45 grados. Entonces, vamos a llamarle, ponerle, el primer desplazamiento, desplazamiento 1, que va a tener esta componente en X y esta componente en Y. Entonces, nosotros ya sabemos que acá tenemos 45 grados. Entonces, descompongamos ese vector. ¿Cómo sería eso? El módulo del E1 ya lo tenemos, 125. Para sacar la componente horizontal, recordemos, proyectamos para abajo con el coseno. Coseno de 45. Esto nos vendría a dar precisamente D1 X.
¿Estamos? Ahora, D1i 125 por el seno de 45. Recuerden el video de triángulo rectángulo. 45 es justo la mitad de 90. Entonces, seno y coseno te da exactamente el mismo resultado. ¿Estamos? Entonces, usted ahí resuelve con la calculadora. Bien. Ahora, el otro desplazamiento, el D2, es puramente horizontal, o sea que no tiene componente en I. Es directamente 2,17. ¿Estamos? Entonces, puramente para la derecha. D2 es automáticamente D2X, que vale 2,17 kilómetros. Bien. El resultado, 88,4. Bien. Entonces, si yo combino los dos, hago sumatoria en X y en Y, bien, ¿qué me tiene que dar? Porque yo voy a tener este vector resultante. Entonces, si es el resultante de la suma de D1 y D2, la suma de las componentes de D1 y D2 me tiene que ser exactamente igual a las componentes del vector resultante, de Rx y Ry. Estas dos vendrían a ser las componentes de este vector resultante. Entonces, ya sabemos que D2 no aporta en Y, así que la componente en X, la componente, perdón, en Y de la resultante es automáticamente 88,4. ¿Estamos? Voy a escribir por si las dos, sumatoria de componentes en Y. Bien, componentes en Y. Voy a tener exclusivamente a D1i. Bien, porque yo tendría que hacer D1i más D2i. Pero esta es nula, porque el segundo desplazamiento es solamente horizontal. ¿Estamos? Listo. Ahora, si hablo de la componente en X, voy a tener ¿qué cosa? D2 que apunta para un lado y D1X que apunta para el otro. Entonces voy a tener que hacer la resta entre 2,17 menos 88,4. Y ese va a ser precisamente el resultado final, el cual me da 128,6, que prácticamente sería igual a 129. Entonces, resumen, Rx, 129 kilómetros, y Ri, 88,4. Pero estas son las componentes. A mí, ¿qué me hace falta? El módulo. Bien. Acá que voy a tener. Si yo completo este triángulo de acá, el cateto opuesto es la componente en Y, y el cateto adyacente es la componente en X. Y el módulo, la hipotenusa corresponde a justamente la distancia, el módulo del vector. Entonces, R va a ser igual a raíz cuadrada de 129 al cuadrado más 88,4. Y el ángulo, tengo los dos catetos, tangente, pero yo quiero sacar el ángulo, o sea, arco tangente. Bien, ¿de qué cosa? Ri sobre Rx. Las dos son positivas, ¿bien? Entonces va a ser 88,4 sobre 129.
Algo curioso para anotar de antemano, para predecir el valor del ángulo. La componente en y es más chica que la componente en x. Entonces, sí o sí el ángulo nos tiene que dar menor a 45 grados. Si fuese más grande, va a ser mayor a 45 grados. Y si fuesen iguales, 45 grados. ¿Estamos? Por eso la tangente de 45 es precisamente 1, porque la tangente es opuesto sobre adyacente. Si el ángulo es 45 grados, los catetos son iguales. ¿Estamos? Perfecto. 34,4 me da el ángulo y la resultante 156. Y ese es el resultado final del ejercicio.